Quiero leer Primera de Crónicas, el capítulo 20, Primera de Crónicas 20, el versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Quiero que se acuerdan dónde pasó esa batalla. Pasó en Geser. Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados los enemigos del Señor. Vamos a ir a otro pasaje ahora. Quisiera que vayamos a Primera de Reyes capítulo 9. Primera de Reyes capítulo 9. Primera de Reyes 9. En Primera de Reyes 9 vamos a encontrar a Salomón y el versículo. Comencemos con el versículo 6, 9, 6. Mas si obstinadamente, en Primera Reyes 9, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares. Es interesante que este pasaje está siendo leído más bien por Salomón, y un poquito más adelante vamos a encontrar en el versículo 16 algo que él hace. El versículo 16: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser. Ese es el mismo pueblo del que hablamos cuando leímos el otro pasaje. Versículo 16 de nuevo, del capítulo 9 de Primera de Reyes. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Le dio Geser en dote a su hija, la mujer de Salomón. Oremos. Dios, enséñanos tu palabra y ayúdanos a entender lo que significa y lo que tú deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura aquí que subió Faraón. Salomón se había casado o se quería casar con una hija de Faraón. Y de ahí comenzamos con un error grave. Porque Faraón era el rey de Egipto y ellos representan al mundo en la Biblia. Y Salomón había sido ordenado a través de Dios, a través de Moisés, de que no debían de casarse con esa gente. Pero Salomón decide que él va a casarse con ella. Es un rey. Salomón es rey. Egipto es uno de los poderes fuertes, uno de los dos poderes fuertes junto con Babilonia. Y en este momento le va a traer una dote a su hija. Había un lugar llamado Geser. Y Faraón trae a su ejército, pelea una batalla terrible, gana la batalla, elimina y mata a toda la gente de Geser y le da a ese pueblo como dote a su hija que se va a casar o se ha casado con Salomón. Salomón recibe el regalo de parte de Faraón. La palabra Geser te debe de dar una pauta. Significa división o estar dividido. Es la misma palabra que la Biblia usa para decir cuando Dios dividió o abrió el mar rojo. Es la misma palabra que Dios usa, la Biblia usa en Génesis 15 cuando dice que Abraham partió los animales en dos para poder hacer un pacto con el Señor. Abrir el mar rojo o hacer un pacto con el Señor. Él está recibiendo a Geser como el regalo. Pero ese regalo no viene de Dios. Ese regalo viene de Faraón. ¿Qué es lo que significa? Sin haber tenido la intención, estaba haciendo un pacto con Faraón. Un enemigo de Dios. Una representación de Satanás mismo, del mundo. Y estaba diciendo que el que le iba a abrir caminos como Dios abrió a Israel iba a ser Faraón.
Lo que pasa es que Salomón en su sabiduría había creado alianzas con los pueblos alrededor para que no haber guerra, porque él pensaba, si me caso con una hija de este rey, él no va a poder atacarme. Y no se detuvo ahí, se casó con 700 mujeres y la mayoría eran foráneas de diferentes lugares, haciendo pactos con todo mundo, diciendo él, yo me puedo abrir camino yo mismo a través de mis alianzas políticas. Eso me va a abrir el mar rojo del mundo. También está diciendo, mis pactos como el pacto de Abraham con Dios están con esas naciones y con estas mujeres que viven en mi casa. La Biblia nos da una declaración acerca de eso. Dice, cuando Salomón se hizo viejo, dice, esas mujeres lo guiaron a la idolatría y puso altares a esos dioses a través de todo Jerusalén, hasta todo Israel, y que también comenzó a ofrecerle sacrificios a Baal, a Chemosh, a Molech, a todos los dioses de estas personas. ¿Por qué? Porque esos eran sus pactos. El pueblo, el regalo de Geser era una representación de él mismo y lo que estaba haciendo con su vida. Este es el hombre del cual oímos después que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea, estaba diciendo, hice errores terribles al haber hecho estos pactos y me guiaron a través de todas cosas, perseguí esto y aquello y no me trajo nada más que dolor en la vida y un rechazo de las cosas de Dios. Ahora como anciano le estaba recomendando a todos los jóvenes, no hagas lo que yo hice. Geser se vuelve un lugar de contención después, porque hay algo interesante que pasa más adelante. Les digo algo, había habido una guerra un poquito antes de la vida de Salomón, cuando él era muy jovencito. Los hombres de David habían llegado a ese lugar, iban a pelear contra los filisteos, y hubo una guerra en ese lugar, en los días de David. Uno de los hombres de David enfrentó a un gigante en ese lugar, rodeado por los enemigos, los filisteos de un lado, los judíos del otro lado, igualito que en los días de David. Sipai, un gigante, se paró para retar al pueblo de Israel, y no es accidente que el lugar de reto es Geser. Uno de los hombres de David, llamado Sibekai, se levanta y lo ataca a Sipai y lo mata, igualito que la gran victoria que tuvo David. David fue a Geser a pelear, a luchar, a estar lleno del Espíritu del Señor y a enseñarle a los jóvenes de su generación a cómo matar gigantes, a cómo pelear, a cómo no aceptar eso. Nuestro pacto es con el Señor, y peleó una batalla terrible David toda su vida para no aceptar el regalo de Geser, sino a pelearlo para decir, mi corazón hace pactos con el Señor nada más. Mi corazón busca que sea Dios el que abra el mar rojo de mi vida, que sea Dios el que abra las puertas, que sea Dios el que me enseñe cómo triunfar en este mundo, que sea Dios el que me enseñe cómo destruir el trabajo del enemigo, que sea Dios el que me enseñe cómo ganar financieramente y qué es lo que debo de hacer con mi vida. Las puertas deben de ser abiertas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las puertas no pueden ser abiertas por tus conexiones políticas o por las ideas que tú tienes o por tu intelecto, o porque el problema con eso es que limita tu vida a aquello que ese ser quiere, en este caso el mundo. Y lo que pasó con Salomón es que en vez de ser una vida triunfante, llena de gracia, es uno de los ejemplos de cómo no debes de vivir Salomón. ¿Qué es lo que abre tus puertas, varón? ¿Qué es lo que abre las mías? ¿Con qué has hecho pacto? Faraón llega a tu puerta y dice, yo hice la batalla, yo la gané, y aquí te doy a Geser. Un regalo que parece un caballo de Troya, un regalo que se mete en la vida de Salomón y lo termina destruyendo. Se aventó 13 años construyéndole un palacio a esa hija de Faraón. 13 años, 7 años construyó un palacio para un templo, un tabernáculo, un templo para el Señor. 13 años para construirle un palacio a esa mujer. Su vida se llenó de tratar de complacer eso que él siente que le estaba abriendo puertas, y trajo destrucción a su vida. ¿Cómo es
lo que puedo aplicar esto en mi propia vida hoy? Te digo algo. A veces alguien te puede ofrecer un trabajo, pero ese trabajo es un trabajo que trae algo amarrado y es un compromiso o una cosa de bajarle al evangelio que tú traes en tu corazón y comprometerte a hacer algo que Dios no está complacido. Trabajar en un bar, hacer ese tipo de cosas, vas a tener que entender que estás cambiando algo, afectando a Geser. No has llegado a Geser con la espada desenvainada para pelear a los gigantes, sino has llegado a Geser para hacer un pacto con el mundo. La iglesia está haciendo pactos con el mundo y eso lo está trayendo a un arreglo temporal, pero a largo plazo te va a destruir, porque la Biblia dice que después de que pasó un tiempo, destruyó eso, una gran parte de la vida y el llamado de Salomón. ¿Qué pactos estás haciendo? ¿Qué pactos hago yo? ¿Qué es lo que abre las puertas donde tú vas? Tú puedes aprender a abrirlas de otras maneras, con tu intelecto, con tu sabiduría, con tu educación y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas no son suficientes? Y nunca son suficientes. Porque Dios se ha dejado en su mano el destino de los hombres. Y Dios se ha dejado en sus manos el deseo de poder usar tu vida. Y eso no viene de tu intelecto o de lo que está afuera. Salomón entregó en el altar de las alianzas políticas y las alianzas intelectuales los propósitos de su vida. Desde joven, desde el tiempo que tuvo las visiones para con el Señor, hasta anciano cuando ya se estaba muriendo. Todo ese tiempo fue una persecución de la risa, una persecución del dinero, una persecución de la filosofía, una persecución de la sabiduría humana, y al final de cuentas dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, por aquel pacto que hizo con Faraón, que en Geser representando, estoy buscando otra puerta que no viene de Dios. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. No es un matrimonio el que va a resolver tu vida. No es si te casas con esto o con aquella. No es si hay una habilidad en este sentido. Salomón sintió que eran los casamientos políticos lo que lo iban a cambiar y lo iban a transformar. No te confundes, solo Dios puede guiarte a hacer grandes cosas delante de Él. Sibecai, el joven que mató a Sipai, que era el gigante, no hizo pacto, sino que lo atacó. ¿Sabe lo que Sipai significa? Un gigante llamado límites. Satanás, el mundo, tu yo, te ponen límites a todo lo que puedes hacer delante de Dios. Si quieres romper barreras, si quieres subir, si quieres no gastar tu vida siguiendo cosas que te llevan en círculo, vas a tener que pelear por Geser, no hacer pactos con el mundo. Que Dios te ayude, me ayude a mí a no hacer pactos con el mundo, solo con el Señor. Dios te bendiga.